Muy buenas noches a todos y a todas. Pocas veces en mi ya larga trayectoria de editora con Servilibro tuve una satisfacción tan inmensa como la de hoy. La razón de la misma es que estamos presentando nada menos que una nueva colección de libros denominada Biblioteca para Jóvenes, una iniciativa que busca promover, por un lado, la lectura en esa franja etaria juvenil tan importante y por otra parte, un acercamiento entre autores y público. Todo esto, además de presentar textos nuevos de figuras literarias nacionales. Uno de los objetivos de la editorial Servilibro es entregar libros de buen contenido literario, buen diseño y a un precio accesible, como estos libros que hoy presentamos, que cuestan solamente 25.000 uraníes cada uno. De esta manera podrán leerlos no solamente los jóvenes de colegios privados, sino fundamentalmente los jóvenes de colegios públicos. Agradezco especialmente a la querida Nila López por haberse ocupado de la dirección de esta serie, resaltando su arduo trabajo en la selección y coordinación de las obras. Y Amilia Galloso, Lita Pérez Cáceres, Lourdes Espínola, María Irma Betzel, Raquel Chávez, Delfina Acosta, que hoy no está con nosotros por motivos particulares, y al único varón en el equipo, Alberto Peralta, quienes dieron su aporte de talento y creatividad para la elaboración de este conjunto de novelas cortas que, estoy segura, tendrá una total aceptación de todos los ámbitos. Me atrevo a decir que la literatura paraguaya está hoy de fiesta con este lanzamiento. Todas las que presentamos son obras que habrán de quedar como un legado enriquecedor para las letras de nuestro país. Muchas gracias. Y ahora, en el orden en que estamos aquí, cada autor y autora van a ir presentando brevemente sus obras. Muy bien, muy buenas noches. Gracias por venir a esto que es una fiesta de la cultura por la cantidad de grandes escritoras que hay acá y unos sábados que también se sienta al lado de ella. Me encantó la idea de lanzar una colección destinada a los jóvenes, ya que es en los jóvenes en donde se cultiva el árbol que da frutos tan agradables, tan valiosos como los frutos de la cultura. Mitaí Balé es un libro que rescata un poco la historia de Gervasio León, un adolescente, como los que pretendemos que lean estos libros, que durante la guerra del 70 se destacó por su puntería, que protagonizó uno de los últimos triunfos de las fuerzas paraguayas frente al invasor brasileño, ya que él fue el que asestó el disparo certero al capitán Mena Barreto, que era el comandante del ejército que estaba por asaltar y quemar el hospital de sangre de Piribebuy. Bueno, esa es la historia que rescatamos y la mezclamos con otra de otro personaje famoso, que es Champollion, el primer hombre que descifró los jeroglíficos egipcios. Lo que yo pensé conseguir con este relato es que el libro sirva para que la gente que lee sienta curiosidad por la historia y hurgue después en otros textos más valiosos y más investigados, para que la historia de nuestro país no caiga en el olvido, como lamentablemente ocurre por lo que yo considero que es una deficiencia en el sistema educativo, pero esa es otra historia. Gracias por venir. Muchas gracias a la señora Vidalia, que en Servilibro es capaz de hacer este emprendimiento. Muchas gracias a Nila López por su colección Biblioteca Joven, que me ha permitido acceder a una primera novela breve. Gracias a mi hijo, a parientes, amigos que están acá para celebrar este acontecimiento que yo creo que
significa un augurio muy positivo para nuestra cultura. En esta novela breve, el protagonista Alejandro viaja al noreste del Paraguay, a la Mambay. Viaja con sus amigos Vito, Fabricio, Guillermo, Mauricio. Van a conocer el patrimonio natural, histórico y cultural de la Mambay. Es así que llegan a Cerro Corá y recorren ese sitio testigo de los últimos momentos de una guerra, de un genocidio, pero no el último momento de la Triple Alianza, que parece continuar. En Cerro Corá, el joven se siente muy dolido y con esa tristeza se queda, sin embargo, embargado ante la belleza natural, los cerros, el Cerro Membrí, Acuá, Guazú, y deciden ir con sus amigos y compañeritos, deciden ir hasta el Cerro Lorito, en donde le dicen que está una de las grutas con petroglifos en sus paredes y que parece que es el paisaje más bello del Paraguay. Llegan allá y Alejandro, entre las inscripciones, descubre una estrella que tiene 5.200 años. Es así que de la historia pasa a la prehistoria, porque es el asentamiento humano más antiguo hasta ahora conocido en nuestro país. En un estado de conciencia que los místicos definen como de expansión, porque hay armonía y parece que hay un conocimiento muy, muy profundo de la realidad, que ustedes saben tiene muchas dimensiones. Esta es la dimensión material y visible, pero hay muchas más. Entonces, este joven de corazón puro tiene su acceso a una dimensión invisible y sube al Cerro Lorito, allá arriba, y lanza una proclama con una voz muy hermosa. Se dirige a los 4 vientos pidiendo que el Paraguay siempre sea libre, que no haya más genocidios y que nos dejen navegar por los ríos, que nos dejen vivir en paz y justicia. Eso es lo que deseo y espero que así sea. Muchas gracias. Buenas noches. Mi obra se llama El ayudante de los genios. Yo soy bióloga y no pude sustraerme al hechizo que tiene para mí todo lo científico. Y en el transcurso de varios años, con las lecturas relacionadas a la ciencia, encontraba algunos descubrimientos muy singulares. Eso que hacían los antiguos hombres de ciencia a fuerza de ingenio y de coraje, sin tener tecnología ni siquiera antecedentes en esos tipos de estudios. Pedro es un niño que tenía dificultades para estudiar ciencias y en una serie de sueños, o quizás es otro estado, porque queda eso como un componente fantástico, él hace de ayudante de estos genios en la antigüedad, en esos mismos lugares donde ellos están. Por ejemplo, conoce a Tales de Mileto, uno de los 7 sabios de Grecia. Tales de Mileto viajaba mucho y cuando llegó a Egipto, el faraón ahí le dijo: quiero que midas la pirámide, o sea, quiero saber qué altura tiene la pirámide más grande que hay allí. ¿Cómo podía él calcular eso? Muy ingenioso, por cierto. Tomó un bastón y entonces observó cuando la sombra de su bastón era igualita que la altura de su bastón, mandó a un ayudante rapidito a medir la sombra de la pirámide. Y así se calculó por primera vez entonces la altura de la pirámide. Y este es un componente especial, porque esta historia así exacta de que había mandado a un ayudante para que midiera la sombra, yo me enteré después de haber creado ya este personaje, el ayudante de los genios. A veces pasan estas cosas que son así casi mágicas.
Está el famoso caso de Arquímedes. Ustedes saben que descubrió una fórmula en la bañera y después salió desnudo gritando eureka, eureka, lo descubrí, lo descubrí. A propósito, en una oportunidad un alumno mío, porque yo enseño ciencia, cuando pregunté, ¿ustedes saben lo que quiere decir eureka, eureka? Dijo, nadie sabía, y por ahí levantó la mano y dijo, ¿quiere decir estoy desnudo? ¿Estoy desnudo? Bueno, no quiere decir eso. Entonces Pedro hizo de ayudante también de Arquímedes, como hizo también ayudante de Lázaro Spallanzani. Lázaro Spallanzani, allá por el 1600, 700, quería saber, por ejemplo, cómo era ese asunto de la digestión, qué es lo que pasaba con los alimentos ahí adentro. Entonces, ¿qué hizo? Como buen pescador que era, ató un hilo a un trozo de alimento, lo tragó y dejó la puntita del hilo afuera. Pasaba una hora, sacaba y veía qué pasaba. Después volvía a tragar, dejaba 2 horas, 3 horas, entonces iba descubriendo que la digestión es un proceso químico, que el alimento se iba disolviendo. Y él también le puso calzoncillos a las ranas en una oportunidad. ¿Para qué? Porque él decía, las ranas nacen pues del acto sexual que hay entre ellos, esa esperma de las ranas machos tiene que fecundar a las hembras, y otros decían, no, nacen espontáneamente del barro, etc. Yo voy a demostrar que no es así, dijo. Y confeccionó unos calzoncillos, no sé de qué material habrán sido, y les puso a las ranas machos, los mezcló con las hembras y no pasaba nada, no había descendencia. Después les quitó los calzoncillos, entonces todas mezcladitas ahí sí hubo descendencia, y así él demostró una teoría famosa de la biología, a su manera, ¿verdad? Que es la teoría de la biogénesis, la vida desciende de la vida, que después Louis Pasteur, en forma más sofisticada ya y con uso de microscopios, etcétera, la fundamentó de otra manera. En fin, hay hechos tan singulares dentro del mundo de la ciencia. Esto del descubrimiento es algo maravilloso. Ellos sentaron las bases del conocimiento actual de una manera tan especial. Hay otros, no me voy a explayar, y todos tienen esa particularidad de ser tan simpáticos. Está Kekulé, que descubrió una fórmula estando semidormido, en duerme vela. Soñó con una serpiente que se mordía la cola y descubrió que la fórmula del benceno era cíclica. En fin, Pedro recorre todo esto y finalmente hay un broche de oro en Paraguay con un científico que, si bien nació en Suiza, podemos considerarlo muy paraguayo, que es Moisés Bertones. Muchas gracias. Esta es una colección que yo creo que celebra el talento, la iniciativa de Servilibro como de Mila y también la amistad. Gracias.